Vamos a dar paso a Jordi Roquer González. Es doctor en Historia del Arte y Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor del Departamento de Arte y Musicología en dicha universidad, en la que también imparte Tecnología Aplicada en el Máster Patrimonio y Humanidades Digitales. Es director del Journal Sound Science, Imaging and Technology, revista que busca unir el debate académico y la investigación científica sobre el papel del sonido en el mundo audiovisual. Sus áreas específicas de estudio son los nuevos modelos de análisis de sonido de grabado, el estudio de la recepción musical mediada tecnológicamente o los comportamientos sociotecnológicos hacia la música en las sociedades contemporáneas. Y su ponencia se titula El rollo de pianola como recurso para la investigación musicológica, de la interpretación a la recepción. Muchísimas gracias y cuando quieras. Gracias, María, y buenos días. Antes que nada, quitarme un poquito de presión, porque esto de que me presenten antes, Esther me decía, ¿tienes detrás a la autoridad? No, para nada. Lo que sí es cierto es que hace ya bastantes años que me dedico al estudio de este objeto tan peculiar, pero quede claro que lo poquito que sé no es nada comparado con el conocimiento que estamos generando entre todos, y eso a mí me hace muy feliz. Cuando yo empecé en el 2009 éramos muy poquitos y ahora somos una pequeña gran familia. Eso es fantástico. Cuando Esther me propuso participar en este seminario, le comenté precisamente porque he hecho cosas muy distintas, que me apetecía plantear algo transversal acerca de la vida del rollo más allá de la estantería o del disco duro en el que reside. Y es que desde la Autónoma, en Barcelona, desde donde hemos trabajado mucho en preservación, algo en catalogación, cada vez estamos más interesados y comprometidos en contribuir a esta idea de trabajar el potencial de los objetos patrimoniales para que nos cuenten cosas. Entonces, mi intención, aunque es un pelín arriesgada, porque en 20 minutos es muy difícil dar una visión vasta sobre 3 grandes campos, pero voy a intentarlo, aunque va a ser de forma muy resumida. El potencial del rollo de pianola en el mundo del análisis musical, en los estudios sobre consumo y recepción y una pequeña mirada a los discursos mediáticos de la época. Va a ser necesariamente muy rápido, pero quisiera mostrar algún ejemplo de cada área que me parece especialmente inspirador. Y ya que estamos en un seminario de trabajo, pues también apuntar los retos y las problemáticas que yo creo que nos ponen delante estos casos. Empecemos por el análisis musical. Partiré de un par de ejemplos breves sobre lo que podemos hacer a partir, por supuesto, de los archivos MIDI. Hace 10-12 años teníamos que hacer un poco de pedagogía y de explicar y convencer a las instituciones que la mejor solución para preservar los rollos es el MIDI. Yo hoy no voy a hablar de preservación, pero sí es cierto que el potencial del MIDI, y aquí hay, por ejemplo, la doctora Estrada, la doctora Rebollo, que son especialistas en análisis interpretativo a partir de rollos de pianola, es evidente que el archivo MIDI es una herramienta fenomenal y yo diría que muy poco utilizada en el ámbito académico, en las universidades, en los conservatorios y, bueno, espero que probablemente después habrán contribuciones. Yo simplemente presentar, por ejemplo, este sistema de análisis multimodal. No existe aún un software que de forma sistemática permita el análisis de partitura, sonograma y proporciones reales de una interpretación, que es lo que nos muestra el MIDI, que es lo que nos muestra el rollo real, y a partir de estas representaciones gráficas podemos hacer muchísimas cosas. Esto, por ejemplo, es una comparativa entre una misma obra tocada, es el Vals Brillante, por Cora Melhatton y por Vladimir de Pacman. Por supuesto, estoy hablando de rollos para piano reproductor.
la mayoría de los elementos son perceptibles auditivamente, pero no localizables de forma gráfica. Y esto abre una grandísima oportunidad a superar los modelos tradicionales de análisis. Las duraciones, la gestión de las pausas, o bien, por ejemplo, la desincronización en los ataques, más allá de ver, por ejemplo, que en este caso un intérprete sincroniza casi a la perfección los acordes, los ataques de los acordes y el otro no, hay realmente muchísimo que sistematizar, si se quiere. Con inteligencia artificial se pueden sistematizar estudios de aquellos detalles que a veces son gestuales, son automáticos, pero inciden muchísimo en el estilo interpretativo de un pianista. Y me consta que estamos en ello. Un ejemplo paradigmático que para los pianistas es del todo conocido es la famosa dislocación, esa desincronización entre mano izquierda y mano derecha, que tiene una enorme capacidad expresiva y que en escuelas anteriores de la actual era mucho más prominente, y que podemos escucharla en este rollo grabado, que es una pequeña joya que encontramos hace ya bastante. Es una de estas grabaciones que se hicieron en Cataluña y que el mismo Mompou, 50 años antes de su primera grabación de los preludios, pues nos tenía ahí escondida, ¿no? Y se aprecia esta desincronización de forma muy clara. Y el rollo nos permite hacer estos ángulos de desplazamiento que son muy contrastantes con las versiones modernas de los preludios. Solo un trocito de 4 de las últimas versiones de los preludios, donde cada cual toca realmente con su propio estilo, pero todos coinciden en esa sincronía, no absoluta, por supuesto, pero mucho mayor que en la versión de Mompou. Faltaría ahí una versión que es la de Adolphe Pla, que es mucho más rápida, pero que sí que desincroniza. Y por supuesto la versión del disco del 74 de Mompou, que suena muy parecida a este archivo MIDI. Ya os decía que voy a abordar cada eje de forma muy rápida, pero potencial, solo con estos ejemplos del rollo para el análisis musical. Desde los archivos MIDI superamos, si queréis matizamos, mejoramos el análisis tradicional. Nos facilita lo que Nicholas Cook denomina la escucha aumentada, que entre otras cosas es aquello de como lo puedo ver, puedo convertirlo en perceptible auditivamente. Esto es muy interesante. Da acceso a la arquitectónica real de una interpretación y obviamente las aplicaciones para el estudio interpretativo y las aplicaciones pedagógicas son enormes. Retos. Necesitamos un mayor conocimiento de los sistemas de captación y decodificación del contenido dinámico. Por ejemplo, como decía María Jesús, los casi 4.000 rollos que están actualmente disponibles, audibles en la Biblioteca Digital Hispánica, solo contienen las notas, no la interpretación, no la dinámica, y esto estamos esperanzados que en nada podremos ya retomar el proyecto para añadir toda esta información que en estos momentos ya está estudiada y ya está disponible. Por lo tanto, esta información incide en las tecnologías de preservación. Hay una cierta falta de consenso en determinados aspectos. Eso es normal, porque es una investigación que está viva y que va a durar años. Y después es interesante saber, como el rollo de pianola es muy versátil y existen tipologías muy distintas, tener muy claro qué buscamos en cada tipología. Se puede hacer análisis formal, análisis de muchos tipos con rollos metronómicos. Tienen muchísimo valor. A veces apartamos el rollo metronómico y le damos una
una especial consideración al rollo para piano reproductor, pero no es así. Hay una cantidad ingente de información que está en los metronómicos. Aún así, si queremos hablar de interpretación, tenemos que irnos a los rollos grabados. Entonces, pensando en el segundo bloque, ¿qué nos pueden aportar los rollos de pianola para aproximarnos a los estudios de consumo y recepción? Este es un terreno en el que debemos ir con muchísima cautela, por supuesto. Yo no estoy presentando, hoy no estoy presentando resultados, estoy haciendo propuestas, y esto es un work in progress. Lo que veis es, vamos a dejar pasar a las autoridades. Estos sí son autoridades, no, bueno, es ambulancia. Entonces, os decía, esto es nuestro drive de trabajo, que no es nuestro, por supuesto, porque se nutre de toda esta información que está en las instituciones, de recursos como Matriz, ADOM, etc. Y allí vamos consignando toda una serie de informaciones que provienen de los catálogos, que de hecho los catálogos se pueden entender de alguna forma como la oferta de mercado. Y en las colecciones, de momento tenemos 22 colecciones con las que en mayor o menor medida hemos trabajado, después de depurar duplicados, etcétera, pues estamos intentando hacer un poquito un merge para empezar a tener un poquito de global estadístico. En este momento estamos sobre los 5.000 rollos. Si los catálogos editoriales nos permiten pensar en esta hipotética oferta, lo que llega a las colecciones públicas representa de algún modo un cierto reflejo del consumo. Y por su parte, las colecciones particulares son un testimonio excepcional de los gustos individuales, con lo cual es posible, con toda la cautela del mundo, triangular y aventurar algunas hipótesis y cruzar algunos datos de forma interesante. Por ejemplo, pues cuáles fueron las cuotas de mercado aproximadas. Esto es como las puntuaciones de Eurovisión. Cada vez que actualiza se mueve un poquito. Y ahora nos tocará actualizar porque no estamos al día con las cifras. Por ejemplo, María Jesús comentaba que ya están por los 7.000, pues nosotros la última, 7.002, pues nosotros la última versión que tenemos es sobre los 6.200. Pero fijaos, ¿no? Esto viene a ser un poquito el resumen cuando metes toda la información junta y, por supuesto, nos dice algo que ya sabíamos, ¿no? El gran poder de Victoria, con casi un 40 y pico de cuota de mercado, es siempre en términos hipotéticos, ¿eh? Quiero decir que esto no es una foto estática, seguido de Aeolian. Y después pues veis a Pleyel, a Diana, Princesa Best, que como ya se ha mencionado es un subsello de Victoria. ¿Qué vemos cuando nos fijamos en qué es lo que ofrecen los catálogos? Pues aquí veis los que tienen más de 100 rollos y se trata de un chart que nos confirma lo que ya sabemos, ¿no? Romanticismo y zarzuela como los dos grandes polos de interés del mercado, pero con algunas sorpresas, ¿no? Por ahí se cuela Cécile Cheminade, que ya Francisco ya la sacó. Y otro nombre que va a sonar en unos minutos, que es Pere Estort i Ribas, un caso tremendamente interesante bajo el seudónimo de Clifton Worsley, un tipo muy poco conocido sobre el que nos va a hablar el doctor Ezquerro. Si tú pones Clifton Worsley en YouTube te salen pianistas americanos tocando sus obras. Sin embargo, aquí no conocemos a según qué gente que eran superventas en su momento, con lo cual esto es interesante. ¿Qué encontramos en las colecciones estudiadas? Pues una coherencia y una resonancia notable, ¿no? El maestro de Bonn en todo lo alto, como no, y un panorama en el que el canon romántico se funde con el interés por la zarzuela. Y los bailables de Worsley y la música ligera de Cheminade siguen ahí.
¿Podemos dar crédito a estas estadísticas? Pues no. No y sí. No porque son estadísticas que están en marcha y son parciales y van a ir creciendo, pero sí porque cada vez que nos confirman cosas que ya sabemos, que ya se han dicho, el hecho de que estas tesis se confirmen a partir de un prisma no estudiado, pues sí que tiene valor. Y aparte, pues añade estos nuevos matices que pueden ser tenidos en cuenta, ¿no? Muestra el conflicto entre relevancia social, lo que interesa al público y lo que interesa a la academia, visibiliza perfiles desconocidos y evidentemente un reto sería poner en contacto las cifras sobre rollos con las cifras sobre discos, sobre partituras, etc. En un entorno de investigación informado que sea potente en lo cuantitativo y que sea competente en lo cualitativo. Vamos ya y rápidamente a ver qué nos cuenta la publicidad de la pianola, que es uno de los primeros productos musicales difundidos masivamente con unas estrategias que ya son o que representan la antesala de las estrategias de la publicidad del siglo XX. Entonces, ahí también hay casos importantes. En el 2015 se hizo un proyecto donde se analizaban 200 carteles para determinar las situaciones más habituales, ¿no? La estampa habitual es la de la pianola en el salón de la casa noble, el compositor, aparecen temáticas bélicas, niños, y aparecen tres grandes estrategias en este estudio con 200 carteles, que son el instrumento, que lo vamos a obviar, el culto al compositor y la figura femenina, que como veis es la protagonista de casi la mitad de los carteles. Veamos qué nos dicen los compositores o qué nos dice el compositor. Como tengo poco tiempo, veamos qué nos dicen estas alegorías del fantasma de Beethoven. Después vamos a tener un concierto de otro fantasma, que yo me voy a perder y que me sabe muy mal, porque tengo que estar en Barcelona a las 10 y de verdad que un día como este y ver un concierto como el que se va a dar aquí es una lástima. Pero en fin, es un caso interesante porque ese uso de ese Beethoven fantasmagórico coloca a Beethoven como autoridad en mayúsculas, ¿no? Como diciendo, bien chaval, así es como debe sonar, ¿no? Y aunque suena un poco a risa, en realidad es algo más serio de lo que parece, porque es uno más de los eslabones desde los que el siglo XX ha ido canonizando la figura de Beethoven, ¿no? Nuestras nociones contemporáneas de genio, de autoridad, de autenticidad, algo deben a esos procesos de construcción social alimentados por la academia, por la industria, por los más media, por supuesto sin desmerecer el genio de Beethoven. Pero realmente ese poder, esa autoridad son sin duda un elemento clave para el sustento de todo un establishment académico y también empresarial. Esos rollos metroestirados, por decirlo así, por los propios autores, ahí vemos un rollo donde Edward Grieg dice, este rollo ha sido, el metro style de este rollo ha sido confirmado por mi persona, ¿no? Pues son el germen de esas famosas versiones autorizadas que se van a poner tan de moda en la era del disco, ¿no? Aquello de si lo dice Karajan o lo dice Bernstein, pues seguro que es muy bueno. Al tanto que yo no estoy criticando nada de esto, estoy intentando utilizar estas fuentes para reflexionar sobre estas construcciones que pueden tener todo el sentido del mundo, y por último, la figura femenina. Estamos en las primeras décadas del 20, influencia pues, del Art Nouveau, modernismo, las formas sinuosas. La mujer en ese nuevo modelo de cartel al estilo de Jules Cheret es primero estilizada, luego cosificada y vemos en los carteles vemos ciertos modelos claramente representados. La sumisión a la autoridad masculina, económica, social, gestual, moral,
una denigración intelectual sin ningún complejo, aparecen a menudo el anyone can do it, el you can do it, y un principio de cosificación al que después nos acostumbraremos. Si hacemos un poquito una diacronía inversa sobre el papel de la figura femenina en la publicidad, es muy fácil establecer estas conexiones directas. Claro, es muy bestia, ¿no? Lo que se dice aquí es muy bestia. Pero bueno, esto se normalizó durante el siglo XX y nos lo comíamos en patatas cuando éramos pequeños. Pues bueno, es un poco la antesala de estos discursos, el hombre relajándose. Este es uno de los únicos casos donde el hombre está tocando en un cartel, en un salón, porque siempre son mujeres. Brian Dolan dice, esto es porque como en la familia de clase alta la mujer no hace la comida, porque tiene sirvienta, la ponemos a tocar la pianola para dar, ¿no? Para ofrecer el entretenimiento en el hogar burgués, ¿no? Es interesante. Y bueno, incluso una mujer puede hacerlo, ¿no? También aparece a menudo. La pianola es algo que comodiza el arte a principios del siglo XX. Y eso pues hace que incluso mujeres y ancianos y niños puedan tocarla. Ese es el discurso. Es interesante. Ya para ir terminando, ¿qué nos permite? Bueno, el potencial que tiene este prisma más socioantropológico pues nos permite reflexionar críticamente sobre aspectos concretos de nuestro pensamiento musical y no musical, extramusical. Nos habla sobre la construcción social de un montón de elementos que solemos utilizar. La autenticidad, el concepto de genio, el concepto de... Nos habla de discursos de poder también, institucionales, políticos, económicos. Y el reto para ese tipo de estudio es que, al ser de base pluridisciplinar, siempre hay fricción, siempre hay conflicto, porque cada cual no está dispuesto a ceder en según qué construcciones aceptadas, ¿no? Yo decía al inicio de mi ponencia que preguntaba ¿qué podemos hacer para dar vida? Que creo que es algo que estamos haciendo todos aquí, para dar vida a esos rollos de pianola. Pues queda claro que podemos hacer montones de cosas para contribuir a que ese engranaje, antes lo comentaba María Jesús, que es lo que denominamos la cuádruple hélice, en la que el objeto patrimonial, con ayuda de instituciones, investigadores, academia, dé un output real, atractivo y que permita incluso repensarnos como sociedad. Creo que estoy dentro del timing, con lo cual, pues, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Jordi.